sermon today is called Viviendo la vida al límite. Live life on the edge. I've loved my last 2 months here in Spain. A mí me ha encantado mis últimos 2 meses aquí en España. And something that I've always wanted to do throughout my whole life is go to Pamplona and go running with the bulls. Y algo que siempre he querido hacer toda mi vida ha sido ir a los Sanfermines en Pamplona y correr por delante de los toros. Therefore, yesterday at 1 a.m., I got on a bus and found myself in Pamplona. Así que ayer básicamente cogí un bus y fui a Pamplona. These are my friends from America. These are, they came to visit me in Spain. So these are my friends from America. And we went to the running of the bulls. Y básicamente este grupo de personas que ves aquí son mis amigos de Estados Unidos que vinieron a visitarme y nos fuimos básicamente a los Sanfermines, que es correr delante de los toros. I don't know if any of you have done it, but it was probably the scariest thing I've ever done. Y no sé si alguno de vosotros lo habéis hecho, pero personalmente ha sido una de las cosas, la cosa que más me ha dado miedo hacer. Essentially what happens is you run down a street being chased by really big bulls and you try to avoid being trampled or gouged. Básicamente, esta festividad consiste en que tú estás corriendo por las calles que están ya preparadas para eso y hay toros que te están persiguiendo y tú tienes que hacer todo lo posible para que no te pillen con los cuernos. And after that, you come into this big coliseum and you think that you're safe. Y luego, después de eso, pues llegas ya a una plaza pequeña de toros y piensas que estás a salvo, pero... But no, they lock the doors and they release bulls into the coliseum and you have to run from those, but you're also trapped. Pero una vez que llegas a la plaza de toros, no, ahí sueltan a más toros o vaquillas y tienes que seguir corriendo y protegiéndote de eso. They just keep releasing bulls and you're running everywhere trying to avoid being stabbed and it's really scary. Y claro, tienes que todo el tiempo evitar que te den con los cuernos. I felt like I was living life on the edge. Y yo definitivamente sentí que estaba viviendo la vida al límite. You know, as a congregation, we've been going through the book of Mark. And we're coming to the end. We only have 2 chapters left. Y yo sé que como congregación hemos estado analizando el libro de Marcos, nos quedan 2 capítulos más y ya acabaríamos con el Evangelio de Marcos. So today, we're going to look at a few people in Mark who took risks, who lived their life on the edge. Y hoy vamos a hablar de 2 personas en Marcos que vivieron su vida al límite. So let's open our Bibles and let's read Mark chapter 14, verses 1 to 11. Y así que vayamos a Marcos, capítulo 14, versículo del 1 al 5. Del 1 al 11 en realidad. Leo. Faltaban solo 2 días para la Pascua y para la fiesta de los panes sin levadura. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley buscaban con artimañas cómo arrestar a Jesús para matarlo. Por eso decían: no durante la fiesta, no sea que se amotine el pueblo. En Betania, mientras estaba él sentado a la mesa en casa de Simón, el que había tenido una enfermedad en la piel, llegó una mujer con un frasco de alabastro lleno de un perfume muy costoso, hecho de nardo puro, rompió el frasco y derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús. Algunos de los presentes comentaban indignados: ¿para qué este desperdicio de perfume? Podía haberse vendido por el salario de más de 1 año de trabajo para dárselo a los pobres. Y la reprendían con severidad. Déjenla en paz, dijo Jesús, ¿por qué la molestan? Ella ha hecho una obra hermosa conmigo. A los pobres siempre los tendrán con ustedes y podrán ayudarlos cuando quieran, pero a mí no me van a tener siempre. Ella hizo lo que pudo, ungió mi cuerpo de antemano preparándolo para la sepultura. Les aseguro que en cualquier parte del mundo donde se predique el Evangelio, se contará también en memoria de esta mujer lo que ella hizo. Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los jefes de los sacerdotes para entregarles a Jesús, y ellos se alegraron al oírlo y prometieron darle dinero, así que él buscaba la ocasión propicia para entregarlo. Gracias, Carlos. Now you might read that passage and think, who is living life on the edge? Y aquí tú lees este pasaje y te estarás preguntando, ¿quién está viviendo su vida al límite?
I think the thing is, both Judas and Mary were taking serious risks at this point. Pero aquí, en este caso, tanto María como Judas estaban básicamente arriesgando muchísimo. Mary was here pouring herself out for the Lord. She risked it all serving the Lord. Porque María realmente se entregó desesperadamente al Señor con el perfume, lo entregó todo a Jesús. Judas, however, chose to betray Jesus. He risked it all by betraying him. Y Judas también. Judas básicamente lo arriesgó todo traicionando a Jesús. There's a big difference here between Judas and Mary, and that's their vision. Pero como podemos ver, hay una gran diferencia, un gran contraste entre el riesgo de María y el riesgo de Judas. They were both placed in the exact same situation. However, what they saw, what they perceived, and therefore what they chose to do was very different. Porque la diferencia grande entre esto era la visión que ellos tenían. Ambos estuvieron en el mismo contexto, en el mismo tiempo, pero lo que ellos percibían, las oportunidades que ellos veían y cómo vivieron sus vidas en ese contexto fue muy distinto. You need to have clear vision. Y por eso es muy importante tener una visión clara. I only have 2 points for you today, and my first one is you need to see clearly. Yo tengo 2 puntos para este sermón de hoy. El primer punto es ver claramente. In Matthew chapter 6, verse 23 to 22 to 23, it says, En Mateo 6, Thank you. en Mateo 6, 22 al 23, dice lo siguiente. Los ojos son la lámpara del cuerpo, por tanto, si tus ojos son buenos, todo tu ser disfrutará de la luz, pero si los ojos son malos, todo tu ser estará en oscuridad. Si la luz que hay en ti es oscuridad, qué densa será esa oscuridad. You know, when I saw the bulls yesterday running at me, I knew exactly what I had to do. I knew that I had to run away. Cuando yo veía a los toros que me estaban persiguiendo ayer, yo sabía exactamente lo que tenía que hacer. Sabía que tenía que salir disparado huyendo de ellos. Before that point, things actually seemed a bit confusing. I didn't really know what was going on. I didn't know where I was. I didn't know where I was going to. Pero antes de que empezase eso, de que los toros saliesen a por mí, no sabía muy bien, no sabía exactamente dónde me encontraba, en qué consistía todo eso. Estaba pues tratando de entender todo. You know, I didn't even know what I was looking for. I'd never seen a bull like this before. Y tampoco sabía cómo se ve un toro que te persigue en estas festividades. Nunca lo había visto antes. However, none of that mattered when I saw these huge animals charging at me. Pero claro, ya en el momento en el que veías un toro, un animal enorme, persiguiéndote, daba igual ya todo, tenías que salir disparado. That point, I knew I simply had to run. I knew the decision and the action that I had to take. En ese momento de tensión muy importante, sabía lo que tenía que hacer, sabía que tenía que salir corriendo y con urgencia. And I think this is the same for us as disciples. When our vision is clear, we're like Mary, just giving all that we have to the Lord. Y yo creo que de un modo similar esto nos ocurre a nosotros como cristianos, como discípulos de Jesús. Cuando nosotros estamos viendo claramente, sabemos exactamente que tenemos que entregarlo todo a Jesús. When our vision is clear, we know that that's what we need to do. We know that it's our only real option. Sabemos, cuando vemos claramente, sabemos que darlo todo a Jesús es nuestra única opción real. And I think something I've seen over these past 2 months is that so many of you are living your lives like Mary when it comes to this situation. Y yo siento que muchos de vosotros sí que estáis viviendo como María, ¿no? Viviendo al límite cuando se trata de vivir hacia Jesús. I think of Alfonso and Olga having us in their homes for Bible talks. I think of your Ortiz family and their barbecues, and so much more. Por ejemplo, puedo pensar en Alfonso, en Olga en las charlas bíblicas, o los Ortiz que siempre hablan de su casa para la barbacoa. Sí, hay múltiples ejemplos que podemos mencionar aquí. These are examples of us seeing clearly. And when we do this, Jesus sees you, just like he saw Mary. Y estos son ejemplos de cuando nosotros estamos viendo claramente. Y es increíble porque cuando nosotros vemos claramente a Jesús, Jesús también nos ve claramente a nosotros, como Jesús vio a María, su sacrificio. You know, he sees your loving heart. He sees your caring nature. And what's so incredible is that not only does he see it, but he remembers it. Y es increíble porque Jesús realmente se da cuenta de nuestros corazones cuando lo entregamos todo.
Y no solamente se da cuenta, sino que se acuerda de ello. In our passage in Mark, it says that he will remember it. It says that, Jesus says to Mary, he's so grateful, he's so proud of her, that wherever the gospel is preached, people will talk about her. That's exactly what we're doing today. Y Jesús es increíble porque fijaros lo que dice ahí, ¿no? Que Jesús se sentía tan orgulloso, le pareció tan increíble el sacrificio de María a su corazón, que le dijo, mira, donde sea que se predique el evangelio, tu nombre va a ser recordado. Y es precisamente lo que estamos haciendo 2000 años después aquí. While Mary was pouring herself out, acting like a true disciple, Judas's eyes were clouded by his own selfish desires. Y en María vemos eso, una apertura total, una entrega total a Jesús. Sin embargo, en el caso de Judas, vemos que Judas no estaba viendo claramente. Su visión estaba nublada. When people see what Mary is doing, instead of supporting her, they attack her. Y lo ves claramente porque cuando las demás personas que estaban viendo la escena ven lo que María está haciendo hacia Jesús, le atacan. Le dicen, oye, ¿qué haces con ese dinero? Mary is taking a risk at this point, not only a financial risk, but also a physical risk. Y algo que puede pasar desapercibido es que María no solamente está dándolo todo, arriesgando un riesgo económico, porque cuesta mucho el perfume ese, sino que también está pasando un riesgo físico de su propia vida. The truth is that as disciples, we often face judgment for our actions, just like Mary did. Porque la realidad es que nosotros, como seguidores de Jesús, se nos va a juzgar por lo que hacemos o no hacemos como María. People see our dedication and our sacrifice, and they say that it's foolish or wasteful. Porque va a haber personas que van a ver nuestro sacrificio, nuestra entrega, y nos van a juzgar y van a decir, qué tontos que hacen eso, qué neces. They ask us, why are we spending time at church? Why are we doing any of this when we could just be out clubbing, partying, living our lives? Sí, ¿por qué deciden ir a la iglesia los cristianos en vez de beber y ir de fiesta la noche anterior y pasarla bien y ya está? I think even though sometimes as disciples we can feel this way. Y yo siento que incluso dentro de nosotros, entre discípulos, podemos sentirnos de ese modo. We have to keep our vision clear, not only for ourselves, but also so that we can support each other. Y es muy importante que todos aquí mantengamos una visión clara, que veamos claramente, no solo por nuestro bienestar propio, sino también por nuestros hermanos y hermanas. In the account in Mark, it says that people are attacking Mary. In the parallel account in John, it says it was Judas who was doing this. Aquí en la narrativa en la narración de Marcos se nos dice que varios que vieron le criticaron a María por haber dado ese perfume, pero en John, ¿sí? Sí. John. Pero en el otro evangelio de Juan, que se nos cuenta la misma escena, especifica que era Judas quien estaba criticando el sacrificio de María hacia Jesús. Judas was one of the 12 disciples. He was one of Jesus' close friends. But when he sees Mary's action, instead of supporting her, he ridicules her, he judges her, he even rebukes her. Y recordar que Judas era uno de los 12 discípulos de Jesús, era una persona que había andado de cerca con Jesús, había visto muchas cosas, y en vez de apoyar el sacrificio de María hacia Jesús, la critica, la reprende severamente. Mary lived her life on the edge serving the Lord, whereas Judas fell off a ledge and betrayed Jesus. Porque aquí vemos a María dándolo todo por Jesús, viviendo su vida al límite, por la razón correcta, pero aquí vemos también el contraste con Judas, que se había caído de la fe, o sea, estaba muy apartado y le traiciona. Judas' name has come to symbolize betrayal. Y es por eso que en la historia ahora el nombre de Judas ha pasado a ser como una metáfora de traicionero, ¿no? Es como de traición. He was focused on a physical kingdom and personal gain, which led to his stealing and his betrayal. Porque Judas estaba enfocado en el reino terrenal, en su propia ganancia, en sus propios beneficios, en lo que era para él. His whole mindset was on getting, and he just couldn't live by faith. Su mentalidad, su manera de pensar estaba centrada en lo que él se podía llevar para sí. When our eyes are cloudy, we just miss the point. We miss the mark. Y cuando no vemos claramente, muchas veces es que no vemos, pasamos muchas cosas importantes por alto que están en nuestros ojos. No vemos. Sometimes when I'm really tired, I'll be trying to pour myself coffee or water or probably something with caffeine in it. And my vision will be a bit blurry and I won't really know what's going on.
Sí, a veces, a veces cuando estoy muy cansado, aquí varios que trabajan mucho lo saben, aquí cuando estoy muy cansado a veces me echo una taza de café y mi visión todavía está ahí como, veo cosas, estoy como muy nublado, muy cansado. I'll pick up a jug and I'll kind of be spilling it everywhere, trying to get it into the cup, but not really sure what's going on and just making a whole mess to be cleaned up in the morning. Y a veces pues estoy tan cansado que trato de echarme un poco de café de la cafetera y derramo todo y luego no me doy cuenta hasta luego el día siguiente que está todo manchado. You know, we just miss the mark completely when our eyes are clouded. We just don't know where we're aiming to be. Y es que no vemos, cuando nuestra visión está nublada, perdemos de vista el objetivo. It all goes wrong. Todo se va al garete. So, I want you to ask yourself, are you living with a clear vision like Mary? Or do you think it's become a bit clouded? Y la pregunta que tengo para ti hoy es si tú estás viviendo tu vida al límite con una visión clara como la de María, o estás viviendo tu vida con la visión de Judas, nublado, enfocado en las cosas incorrectas. And it's not a binary thing. It's not a yes or a no. Y ojo, porque esto no es una cuestión binaria de, esta cuestión la respondemos sí, absolutamente o no. It's a spectrum. And I think our eyes can often become clouded in certain areas. Porque es un espectro, ¿no? Es algo gradual, no es, 0,5 puede ser. Es decir, a veces nuestra visión se nubla con respecto a ciertos temas de nuestra vida espiritual. Maybe your eyes are clouded when it comes to purity, to faith, to evangelism. Whatever it is, if we want to avoid Judas's path, it has to change. Y a veces nuestra visión puede ser nublada en áreas de nuestra vida. A lo mejor tu visión está muy nublada en lo que se trata de tu sexualidad, de tu pureza, o a lo mejor en el evangelismo, o a lo mejor en otra área de tu vida que es difícil. Pero el punto importante aquí es que si no hacemos algo activamente para cambiar eso, al final esas áreas van a corromper el resto y todo va a estar nublado. Judas sinned here. He really messed up. This wasn't his biggest mistake. Y obviamente en el pasaje vemos que Judas pecó, es decir, él erró, pero ese no fue su pecado más grande. His biggest personal mistake was forgetting God's grace. Porque el error más grande de Judas fue haberse olvidado de la gracia de Dios. A lot of the times I think we can fall and we can just completely miss God's grace. Porque muchas veces vamos a caer muchas veces caemos en pecado y nos olvidamos completamente de la gracia de Dios. You think of people like Simon in the Bible who fell down, but they repented. They got back up. Judas didn't do this. Puedes pensar, por ejemplo, en Simón Pedro o Pedro, que aunque él se equivocó en muchas ocasiones, él se puso de pie de nuevo, se levantó y siguió a Jesús a pesar de todo porque creía en la gracia. If Judas had just confessed to others, if Judas had just apologized to Jesus, he would have been restored. Porque imagínate otro escenario, si Judas hubiese dicho, oye hermanos, hubiese sido abierto con ese pecado y hubiese pedido perdón a Jesús, Judas hubiese sido restaurado. Él hubiese seguido con Jesús. And this brings me to my second point, and we're almost there. It's a short point, I promise. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto, y os prometo que es corto, que es confianza en la gracia de Dios. We need to be confident in God's grace. Necesitamos tener esa confianza profunda en su gracia. God's grace protects us. It brings us together. Porque la gracia, ese amor de Dios, nos une, nos protege. I think grace is a really hard thing to describe, to define, because it's so opposite to the way of the world. Y muchas veces tratar de definir en qué consiste la gracia de Dios es una de las cosas más difíciles que hay, porque es completamente opuesto a lo que vemos en el mundo. Grace is the undeserved love from God to us. Porque, en cierto modo, la gracia de Dios vendría a ser el amor que no merecemos que Dios nos da a nosotros. Grace is the heartbeat of God's love in action, reaching out to us in our lowest moments. La gracia es como si fuese el latido de corazón de Dios en los momentos más difíciles que estamos atravesando. Grace is the reason why we've been restored. We don't deserve that salvation, but God gave it to us anyway. Y la gracia es la razón por la cual hemos sido unidos, se nos ha dado la oportunidad de estar restaurados o unidos con Dios de nuevo, porque sin la gracia no lo hubiésemos ganado nosotros. I have another example from yesterday. Y tengo otro ejemplo de ayer. When we were running from the bulls, there were these people along the route whose jobs it was to try and guide the bulls down the track and to
try and guide them off you if they start attacking you. Y había un grupo de personas que podéis ver aquí, cuyo trabajo o rol consistía en que si, por ejemplo, cuando tú estabas corriendo, el toro te pillaba con los cuernos y empezaba a atacarte, el trabajo de este grupo de personas era darle al toro para desviarlo y que te dejase en paz y así, pues, no morir. They're called pastores, and if you did get attacked or trampled, they would pick you up and make sure you were okay. Y Take you to the hospital. se les llama pastores, entonces si al final tú te caías o te había pisado el toro, su trabajo es cogerte, recoger y llevarte al hospital también. You know, the majority of the time, the race felt like it was every man for himself. Y a menudo la carrera de los Sanfermines se sentía como si cada uno, pues, sálvese quien pueda, ¿verdad? Cada uno por su cuenta. I was running through people. I was knocking people over. I was doing whatever I had to do to get away from the horns. Yo estaba corriendo por encima de la gente, empujando a otro del camino. O sea, yo estaba haciendo todo lo posible para salvar mi pellejo. But the pastores were there to pick you up if you fell. Pero si te caías, los pastores estaban ahí para cuidarte, cogerte y llevarte donde necesitabas ir. You know, I think this is a bit how life can feel. Y yo siento que a veces la vida puede sentirse de ese modo. Life can feel like I'm living on the edge, like I'm constantly being attacked by the sin in life and by Satan. A veces yo siento que mi vida de un modo similar es que estoy viviendo la vida al límite y estoy siendo constantemente atacado por el pecado, por Satanás. You know, I can feel alone, and so many times I trip and I fall. Y muchas veces me puedo sentir solo en esta batalla y ahí es cuando caigo, me desvío, me caigo, me pisan. You know, in so many ways, my life is a mess. Y es verdad que en muchas áreas de mi vida es un desastre. O sea, no están bien. I am so far from that perfect image of God. Y yo me encuentro muy lejos de esa imagen perfecta de Dios. But I try. You know, I wake up, my aim is to imitate Jesus. Pero lo intento. Me levanto cada mañana y mi objetivo cada mañana es imitar a Jesús. Every day, however, I fall short of that goal because I'm a human. Y obviamente cada día me quedo corto a ese objetivo porque soy un ser humano. You know, we all stumble, we all fall, we all get hit by the horn sometimes. Y todos nos caemos en algún momento, todos tropezamos, a todos se nos da una cornada de vez en cuando, o sea, eso nos va a pasar. The beauty of God's grace is that, like the pastores, it meets us where we are, in our imperfections and our failures. It picks us up, it dusts us off, and it gets us back on our feet. Pero lo increíble de la gracia de Dios es que es muy similar al trabajo de los pastores, que Dios se acerca al punto en el que nos encontramos, ahí caídos en el suelo, nos recoge, nos ayuda y trata de ayudarnos para que sigamos corriendo la carrera. An incredible example in the Bible of the Lord's grace towards someone who made some very, very severe mistakes is the story of Paul, formerly Saul, that we see in 1 Timothy. Sí, y uno de los ejemplos de la Biblia que tenemos en el que Dios muestra una gran gracia y lo restaura y le ayuda con todas estas cosas es el ejemplo de Saulo o Pablo, como muchas veces se le conoce en la tradición cristiana. Leemos. Yes. Okay. Vamos a leer primera de Timoteo. Bueno, si no me fijo, ya está. 12. Vale, sí. Dice, doy gracias al que me fortalece Cristo Jesús nuestro Señor, pues me consideró digno de confianza al ponerme a su servicio. Anteriormente yo era un blasfemo, un perseguidor y un insolente, pero Dios tuvo misericordia de mí porque yo era un incrédulo y actuaba con ignorancia. Ciertamente la gracia de nuestro Señor se derramó sobre mí con abundancia, junto con la fe y el amor que hay en Cristo Jesús. Who was Paul? Before Paul's conversion, he was known as Saul. ¿Quién era Pablo? Pablo, antes de su conversión, era conocido por el nombre de Saulo. He was a fierce persecutor of Christians. Y era un feroz perseguidor de la iglesia. He was the guy that was sort of responsible for the stoning of Stephen, the first Christian martyr. Él, por ejemplo, fue uno de los encargados de llevar a cabo la ejecución del primer mártir Esteban en el libro de Hechos. In Acts, it says that he breathed out murderous threats against the Lord's disciples. Y en Hechos se nos dice que todo el tiempo él murmuraba amenazas de muerte contra los discípulos de Jesús. However, after his encounter with Jesus, we see that he's completely changed. Pero vemos que Saulo, después de su encuentro que tuvo con Jesús, está totalmente cambiado. And what does he say the reason was? Well, he says it was an outpouring of Jesus' grace
love, and faith. Y la razón que Pablo señala de esa conversión tan profunda fue la gracia de Dios. Es a lo que hace referencia. You know, the Lord showed mercy on Saul. He showed him grace. Sabemos que el Señor mostró misericordia, perdón a Pablo. No one, no matter what they have done, is beyond redemption. Y nadie, ninguna persona, da igual lo que hayan hecho, están fuera de la redención. Es decir, pueden ser perdonados. You know, God's grace can transform even the most unlikely people. Saul, a man who hunted down Christians, was transformed into Paul, one of the most influential apostles of Christ. Y la gracia de Dios puede transformar a las personas que tú menos te lo esperas, como Pablo, como Saulo, que era un perseguidor, estaba a cargo de los asesinatos de los cristianos, hacía muchas de las cosas completamente opuestas a Dios y sin embargo, por la gracia fue transformado. You know, grace isn't this small, fragile, little thing. Grace is powerful. Sí, la gracia no es esta idea enclenque, pusilánime, débil, sino es algo poderoso. You know, it's challenging. Y también es algo muy difícil de hacer, tener. You know, if you ask yourself, you know, what areas of your life do you think that you struggle to accept God's grace? And as well as that, what areas do you struggle to extend it? Y luego algo que deberíamos reflexionar es en qué áreas de nuestras vidas nos está costando aceptar la gracia de Dios y también en qué áreas de nuestra vida nos está costando dar gracia a los demás. Just accepting and extending God's grace is so key because it is so powerful. With it, we really can do anything. Porque el recibir y aceptar la gracia de Dios y dársela a los demás es una de las cosas muy importantes porque sin eso realmente no tenemos poder para nada. Sometimes we can feel like we're too small to make a difference. But God's grace is not limited at all. It's all about God. It has nothing to do with us. It's all Him. Y sí, a veces podemos sentirnos como muy pequeños, como poca cosa, que no podemos impactar nada, pero al final la gracia de Dios es muchísimo más grande y no depende de nosotros realmente. O sea, Él va a obrar poderosamente si confías. We see all the time in the Bible that God chooses the small and the humble to showcase His mighty power and grace. Y de hecho, parece que eso es lo que a Dios le gusta hacer, porque vemos en la historia de la Biblia que Dios en repetidas ocasiones elige a aquellas personas que son débiles o no son gran cosa para llevar a cabo su obra. You look at the early church in Acts, they started as this small group of believers, but through God's grace, they turned the whole world upside down. Por ejemplo, puedes incluso remontarte a los inicios de la iglesia. En el libro de Hechos era un grupo pequeño de creyentes y sin embargo ese grupo pequeño de creyentes se esparció y cambió todo el mundo. They didn't have great numbers or vast resources, but they had the grace of God working powerfully. No eran muchísimos, no tenían muchísimos recursos, pero como tenían la gracia de Dios, lo más importante, fueron capaces de transformar el mundo. You know, grace is God's power at work within us. It's not about how big we are, it's about how big our God is. Y la gracia de Dios vendría a ser el poder que está actuando todo el tiempo dentro de nosotros. Por eso la pregunta no es o no consiste en lo grande que somos nosotros, sino en lo grande que es Dios. Our God is a God who can do immeasurably more than we could even dream of. Y Dios es tan grande y su poder es tan grande que, o sea, lo que nosotros nos imaginamos que Él puede hacer, Dios puede hacer muchísimo más que eso. So I really want to encourage you to live your life on the edge. Así que te animo a vivir tu vida al límite. Keep your vision clear. Stay focused on Jesus. Have confidence in God's grace and take risks for the Lord. Que mantengas tu visión clara, que te mantengas confiando en la gracia de Dios y ya verás lo que va a ocurrir. Va a ser increíble. Thank you very much. Gracias.